Bueno, muy bien, entonces vamos a comenzar. Vamos a continuar hoy con esos conceptos claves que mencioné en la clase anterior, que son necesarios para entender mucho mejor todo lo que tiene que ver con el momentum angular. Y aquí, en esta imagen, les estoy presentando una situación que seguramente es común o ha sido común para muchos de ustedes. Ustedes han tratado de aflojar una tuerca con una llave, ¿verdad? Y aquí se presentan tres situaciones A, B y C. ¿En cuál de esas situaciones se logra aflojar la tuerca con mayor facilidad? En la A se está como empujando en dirección a lo largo de la llave. En B se está empujando como perpendicular a la llave, pero digamos la mano está empuñando la llave cerca de la tuerca. Y en C, la mano también empuja como perpendicular a la llave, pero la mano está empuñando la llave más lejos de la tuerca. ¿En cuál de esas tres situaciones se logra aflojar la tuerca con mayor facilidad? En C. ¿Cierto? Nuestra experiencia nos dice que entre más lejos esté nuestra mano empuñando la llave, necesitaremos hacer una menor fuerza para aflojar la llave. Así que la distancia que hay desde donde aplicamos la fuerza hasta el eje de giro es importante. Por supuesto que también es importante la intensidad de la fuerza, la magnitud de la fuerza. Pero también, si fuéramos más cuidadosos con esta experiencia y observáramos qué pasa si aplicamos la fuerza haciendo diferentes ángulos, pues también vamos a notar que el ángulo que se forma entre la fuerza y un vector que apuntaría desde el eje de giro hasta el punto de aplicación de la fuerza también es un parámetro importante. Vamos por eso entonces a definir un concepto que se denomina el momento de fuerza o torque que está asociado con esta situación. Entonces aquí tenemos de nuevo en esta diapositiva una imagen en la que tenemos una llave que está alrededor de una tuerca y esa tuerca pues puede girar respecto a un eje de giro que pasa por el centro de la tuerca. Entonces ese eje de giro está aquí y es lo que nosotros denotamos como el punto O. Y supongan que ustedes aplican una fuerza en esta dirección sobre el extremo de la llave. Entonces vamos a dibujar un vector que apunte desde ese punto O, desde el eje de giro, hasta el punto de aplicación de la fuerza. Esta flecha que estoy pintando en azul, entonces este vector es el que vamos a llamar el vector L. Se define entonces una cantidad física, que es una cantidad vectorial, y se simboliza con la letra griega tau. Esta letra que ustedes ven aquí, que parece como una T, es la letra griega tau. Y vamos a definir lo que se denomina el momento de fuerza o torque, simbolizado con esa letra tau, como el producto cruz entre ese vector R y el vector fuerza. El producto cruz entre el vector R y el vector fuerza. Recuerden entonces que como es el producto cruz, la magnitud estará dada por la magnitud de R, por la magnitud de la fuerza. Miren que ya no estoy colocando flechitas de vector encima, por el seno del ángulo entre los dos vectores. ¿Cuál es el ángulo? Entonces, para saber cuál es el ángulo entre estos dos vectores, miren que primero está R y luego está F en la definición del producto cruz. Así que voy a proyectar R hacia adelante en la dirección en la que está apuntando y voy a proyectar F en la dirección en la que está apuntando F. El ángulo entonces sería el ángulo entre la dirección de R y la dirección de F, o sea, este ángulo aquí.
ese ángulo sería lo que nosotros llamamos el ángulo teta. Así que la magnitud del vector momento de fuerza o torque sería entonces igual a la magnitud de R, la magnitud de la fuerza por el seno del ángulo entre esos dos vectores. ¿En qué unidades se mide el momento de fuerza o torque? Las fuerzas se miden en newtons, la magnitud del vector pues se mide en metros, así que el seno del ángulo no tiene unidades, las unidades serían newton metro. Y tengan cuidado porque resulta que newton metro también es la unidad de joules, una unidad de energía, pero resulta que el momento de fuerza o torque no representa una energía. Miren entonces algo tan sutil, ¿no? Me imagino que nunca se habían ustedes encontrado con algo así. Una cantidad física que tiene las mismas unidades que otra, pero es de naturaleza distinta, es decir, no significan lo mismo. Entonces tengan mucho cuidado con eso, ¿no? Por ese motivo, pues aquí no vamos a abreviar esto como joule, sino que simplemente lo vamos a dejar así como newton metro. Decimos que el momento de fuerza o torque se mide en unidades de newton metro. Ahora, en algunas ocasiones se suele entonces hacer lo siguiente. Decir que el momento de fuerza o torque es igual al producto de, y observen que F, seno de teta, sería la componente de la fuerza que es perpendicular a la llave. Entonces, por eso también se suele expresar el momento de fuerza o torque como la fuerza, pero la componente perpendicular, que se simboliza de esta manera, multiplicada por la distancia que hay desde el eje de giro hasta el punto de aplicación de la fuerza. Y eso es lo que de pronto nos enseñaban en el bachillerato, ¿no? Si algunos vieron el concepto de momento de fuerza o torque, generalmente lo ven solamente como fuerzas aplicadas perpendicularmente, haciendo una, digamos, acción de palanca. Y entonces veían algo así como leyes de palancas y multiplicaban la fuerza aplicada perpendicularmente a una palanca por la distancia desde el eje de giro hasta el punto de aplicación de la fuerza. Ahora, como el orden de los productos no altera el resultado, resulta que el momento de fuerza o torque también se podría escribir escribiendo primero la magnitud de la fuerza y luego R por el seno del ángulo teta. Y resulta que R multiplicado por el seno del ángulo teta es justamente igual a esta distancia que está pintadita acá, la distancia que hay desde el eje de giro, la distancia más corta a la proyección de la fuerza. Entonces la fuerza, la línea de proyección de la fuerza, la distancia más corta es aquella que forma un ángulo de 90 grados con esa línea, y esa distancia D es justamente R por seno de teta. Así que otra manera de escribir el momento de fuerza o torque es que es la fuerza aplicada multiplicada por esa distancia D. Esa distancia D recibe un nombre especial, se le llama el brazo de la fuerza. Y aunque uno puede decir, bueno, estos físicos parecen bobos, estos son simplemente formas distintas de escribir lo mismo, resulta que desde el punto de vista práctico, a veces es mucho más fácil identificar el brazo de la fuerza. De manera que desde un punto de vista práctico es lo que justifica el que nosotros miremos todas estas maneras distintas de expresar el momento de fuerza o torque. Bueno, ustedes dirán, ¿y esto qué? ¿Y esto para qué sirve, no? Entonces resulta que el momento de fuerza o torque nos sirve para analizar situaciones que tienen que ver con rotaciones. Supongan, por ejemplo, ustedes que nosotros tenemos una varilla y que esa varilla se caracteriza porque tiene una cierta masa M mayúscula. Y vamos a suponer que la masa se distribuye en esa varilla de manera uniforme. Y supongan ustedes entonces que por acá tenemos como, no sé, un techo, y por medio de unas cuerdas hemos colgado esa varilla de ese techo. Entonces por acá tenemos una cuerda, por acá tenemos otra cuerda.
Supongan ustedes entonces que esa varilla tiene una longitud también conocida. Entonces, supongamos que esa varilla mide una cierta longitud L. Y supongamos entonces que esta cuerda de la izquierda es tal que esta distancia la conocemos y es, por ejemplo, L cuartos. Y supongamos que esta distancia de aquí también la conocemos. Y supongamos que esa distancia desde este punto hasta el extremo es, por ejemplo, no sé, L tercios, por decir algo. Muy bien. Y lo que queremos saber es cuál sería la fuerza de tensión a la que está sometida cada una de las cuerdas. Muy bien, entonces lo que hacemos es lo que ya sabemos, identificamos cuáles son todas las fuerzas que actúan sobre esta varilla. Como la varilla es uniforme, la masa está distribuida de forma uniforme, en todo el centro estaría actuando la fuerza gravitacional, el peso. Y ya saben ustedes que el peso es la masa por la aceleración de la gravedad. Aquí en el extremo izquierdo se está ejerciendo una fuerza hacia arriba por la cuerda sobre la varilla, que es la tensión que voy a llamar número 1. Y aquí a la derecha, en este punto, también esta otra cuerda estaría ejerciendo una fuerza de tensión que vamos a llamar la tensión 2. Así que, aplicando lo que sabemos, nosotros diríamos que esa varilla no se está trasladando, así que la suma de todas las fuerzas que actúan sobre la varilla debe ser igual a 0. Bueno, al vector 0. Y esta ecuación vectorial pues no es más que la expresión de dos ecuaciones, una para cada componente, o sea que la sumatoria de fuerzas en X debe ser igual a 0 y al mismo tiempo la sumatoria de todas las fuerzas en Y también debe ser igual a 0. Sin embargo, pues en este caso no hay fuerzas en X, así que lo que debe cumplirse es que la suma de todas las fuerzas en la dirección vertical actuando sobre la varilla deben sumar 0. En este caso, entonces, esas fuerzas serían hacia arriba la tensión 1, hacia arriba la tensión 2 y hacia abajo el peso. Entonces ya saben que el signo menos significa la dirección en la que está apuntando la fuerza y las letras con las que represento las fuerzas, entonces están representando las magnitudes de las fuerzas, ¿no? Y todo esto pues debe sumar 0. Sin embargo, observen ustedes que tendremos una ecuación y dos variables desconocidas. Así que si nosotros quisiéramos conocer cuál es el valor de la tensión 1 y cuál es el valor de la tensión 2, pues solamente usando el análisis de la condición de equilibrio de traslación no sería suficiente. Por ese motivo es que cobra mucha importancia este concepto del momento de fuerza o torque. Porque resulta que nosotros podemos elegir cualquier punto respecto al cual pensamos que el sistema puede girar. Por ejemplo, nosotros podríamos escoger aquí el punto en el que está actuando la tensión número 1 y tomar eso como nuestro punto de referencia y pensar que por allí pasa un eje de giro. Y resulta que respecto a ese eje de giro, la varilla no está rotando. Así que no solamente debe cumplirse que la sumatoria de fuerzas es igual a 0, sino que también debería cumplirse que la suma de todos los momentos de fuerza o torque debe ser igual a 0. Bueno, el torque también es una cantidad vectorial, ¿verdad? Así que más que ser igual a 0, tiene que ser igual al vector 0. Pero vamos a hacer igual que hacemos con las fuerzas, de manera que acá, entonces, debido a que todas las fuerzas que están actuando están sobre el mismo plano, entonces el momento de fuerza o torque, debido a cada una de ellas, apuntará en la misma dirección. Y esa dirección, pues es tal que, en este caso, debe ser o un momento de fuerza o torque que sale de la pantalla hacia ustedes, o que está dirigido hacia adentro de la pantalla a lo largo del eje de giro. La convención que generalmente se usa es la siguiente.
Si un momento de fuerza o torque tiende a hacer girar un sistema en el mismo sentido de las manecillas del reloj, si trata de hacerlo girar en el mismo sentido, el torque entonces lo consideramos negativo. Y si esa fuerza trata de llevar el sistema, de hacerlo girar, o lo hace girar en sentido contrario a las manecillas del reloj, entonces ese torque lo vamos a considerar positivo. De esa manera, entonces, identifiquemos las fuerzas que generan un momento de fuerza o torque alrededor de ese punto O. Resulta que la tensión 1 no genera ningún momento de fuerza o torque, no tiende a hacer girar la varilla respecto al mismo punto O. El peso sí. Entonces, tendremos el momento de fuerza o torque debido a la fuerza gravitacional. Y ese torque, díganme ustedes, ¿tendería a hacer girar la varilla en sentido horario o antihorario? Respecto a este punto O, esta fuerza peso mg Horario. hacer girar en sentido horario, ¿verdad? Entonces es negativo, así que yo le coloco el signo de una vez acá adelante y de esa manera las letras simbolizan es la magnitud del momento de fuerza o torque. Más, y ahora el torque producido por la tensión número 2. La tensión número 2 actuando sobre la varilla en este punto tendería a hacer girar la varilla en sentido horario o antihorario. Respecto al punto O, la tensión 2 tiende a hacer girar la varilla es en sentido horario, ¿verdad? Así que este sería el torque producido por la tensión número 2. Y la suma de estos torques, si el sistema no está rotando o si está rotando con velocidad constante, entonces debe ser igual a 0. Y esto es lo que se denomina la ecuación de equilibrio, perdón, la condición de equilibrio rotacional. Entonces así, como la sumatoria de fuerzas igual a 0, me da o me habla de la condición de equilibrio de traslación, la sumatoria de momentos de fuerza igual a 0 me habla de la condición de equilibrio rotacional. Y en este caso entonces tenemos que esto es menos, y el torque debido a la fuerza gravitacional, según la definición de torque, es la fuerza aplicada, mg, multiplicado por la distancia que hay desde el eje de giro hasta el punto de aplicación de la fuerza, es decir, cuánto vale esta distancia. Entonces allí tendríamos que calcular, ¿verdad? Si este pedacito es L cuartos, el otro es L tercios, si esto está en toda la mitad de la varilla, el punto MG, ¿cuánto valdría la distancia desde el eje de giro hasta el punto de aplicación de la fuerza peso? Si estamos ubicados en toda la mitad, cierto que esta distancia debe ser L medios, que es lo que mide media varilla, menos L cuartos. ¿Estamos de acuerdo? L medios menos L cuartos, ¿verdad? Y L medios menos L cuartos, pues es justamente L cuartos. Así que esta distancia vale L cuartos. Multiplicado por el seno del ángulo entre la dirección de este vector R, que apunta hacia el punto de aplicación de la fuerza mg y mg. Pero resulta que ese ángulo es 90 grados. La fuerza está aplicada perpendicularmente a la varilla. Así que, bueno, el seno de 90 vale 1. Más, ahora el torque debido a la fuerza de tensión 2. Entonces ahora sería considerar la distancia que hay desde el eje de giro hasta el punto de aplicación de la fuerza de tensión 2. ¿Y eso sería entonces cuánto? Resulta que este pedacito de aquí que voy a pintar en punteado, ese pedacito sería L medios menos L tercios.
Y si a ese pedacito le sumamos L cuartos, eso me daría esa distancia. Así que tengo tensión 2. Por favor, no van a confundir la tensión, la T de tensión, con esa letra griega tau, que la hago un poco diferente, multiplicado por la distancia. Y la distancia pues sería L medios menos L tercios sumado con L cuartos, multiplicado por el seno del ángulo, y resulta que aquí también la fuerza está aplicada perpendicularmente a la varilla, el ángulo es 90 grados y el seno de 90 vale 1. Y por lo tanto, entonces, pues todo esto sabemos que debe sumar 0. De esta manera, entonces observen ustedes que hemos obtenido, a partir de la condición de equilibrio rotacional, hemos obtenido una segunda ecuación. Y en esta segunda ecuación, la variable desconocida es la fuerza de tensión. Se supone que nosotros conocemos las distancias y conocemos el peso de la varilla. Así que de aquí podemos despejar la fuerza de tensión 2. Y al sustituirla en la ecuación de la condición de equilibrio traslacional, la que llamamos la ecuación número 1, vamos a poder encontrar el otro valor de la otra fuerza de tensión, que es la tensión número 1. Bueno, vamos a despejar y a calcular. Entonces quedaría menos mg cuartos más, y la tensión 2 multiplicado por, y va a colocar un medio, menos un tercio más un cuarto, y ya saqué factor común la longitud de la varilla que estaba en ambos términos. O en otras palabras, si divido todo por L, entonces la L se simplifica. Y esto debe ser igual a 0. Para librarme, bueno, para despejar la tensión 2, entonces puedo pasar a sumar al otro lado el peso. Me quedaría entonces mg cuartos. Y podemos dividir todo eso por un medio menos un tercio más un cuarto. Y ese sería entonces el valor de la fuerza de tensión. Bueno, o sea que esto es igual a, y nos quedaría entonces mg cuartos. ¿Y cuánto es un medio menos un tercio más un cuarto? Entonces podemos hacerlo por acá aparte, un medio menos un tercio más un cuarto. Entonces para hacer eso podemos homogeneizar, ¿verdad? Entonces busquemos el mínimo común múltiplo entre 2, 3 y 4. Y ese sería 12. Así que si multiplico, podemos entonces multiplicar arriba y abajo por 6. Aquí quedaría 6 doceavos. Menos, y aquí multiplico arriba y abajo por 4, quedaría 4 doceavos. Más, multiplico arriba y abajo por 3, aquí quedarían 3 doceavos. Ya todos tienen el mismo denominador. Así que 6 menos 4 da 2. 2 más 3 da 5. La respuesta es 5 doceavos. O sea que es todo esto dividido 5 doceavos. Por lo tanto, esto es igual entonces a mg multiplicado por 12 y dividido sobre el producto de 4 por 5. Así que esto me daría 3/5 de mg. La fuerza de tensión que actúa en el extremo derecho es 3/5 partes del peso. Si nos vamos a la ecuación 1, entonces recuerden que la ecuación 1 decía que la tensión 1 más la tensión 2 más menos el peso debe ser igual a 0. Y por lo tanto, de aquí podemos despejar y encontrar que la tensión 1 es igual al peso menos la fuerza de tensión 2. O sea que la tensión 1 es igual al peso menos, y la fuerza de tensión 2 encontramos que es 3/5 del peso. Bueno, eso lo podemos hacer
mg se puede escribir como 5/5 de mg menos 3/5 de mg. Y por lo tanto la fuerza de tensión 1 es igual a 2/5 del peso. Bueno, eso quiere decir entonces que la fuerza de tensión en el extremo derecho es más grande que la fuerza de tensión que se está ejerciendo sobre el extremo izquierdo. Y esa es una pues, de las muchas aplicaciones de este concepto del momento de fuerza o torque. Pero también, además de existir una relación, digamos, de condición de equilibrio rotacional, también el momento de fuerza o torque podemos ver que está implícito en la dinámica. Y en ese caso, entonces, se puede mostrar que cuando la sumatoria de todos los torques no es igual a 0, lo que podemos mostrar es que la sumatoria de todos los torques es igual a el momento de inercia multiplicado por la aceleración angular. Hagan el paralelo. Antes, en la traslación habíamos dicho que la suma de todas las fuerzas era igual al producto de la masa por la aceleración. Ahora entonces observe que el papel de la masa, en el caso de un cuerpo que esté rotando y un sólido girando, el papel de la masa lo cumple el momento de inercia y el papel de la aceleración de traslación lo cumple alfa, que representa la aceleración angular. Y esto entonces es lo que se denomina por algunos como la segunda ley de Newton, pero aplicada a la rotación. Entonces tenemos condición de equilibrio rotacional, cuando la suma de todos los momentos de fuerza o torque es igual al vector 0, y condición de equilibrio de traslación, cuando la suma de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo es igual al vector 0. Dinámica de traslación, sumatoria de todas las fuerzas igual a masa por aceleración. Dinámica de rotación, la suma de todos los momentos de fuerza o torque van a ser igual al momento de inercia multiplicado por la aceleración angular. Bueno, muy bien. Con eso entonces ya tenemos listos casi todos los conceptos clave para poder entender la importancia del concepto de momentum angular. Pero antes de avanzar allá, entonces veamos ustedes qué tanto han comprendido lo que les he estado contando. Veamos este ejercicio. Dice, elija la combinación de vector de posición R y vector fuerza F que produzca el momento de torsión de magnitud más alta alrededor del punto indicado por el punto negro. El punto negro se refiere aquí, ¿no? Bueno, para ustedes, ¿cuál de estas configuraciones nos daría como resultado el momento de fuerza o torque más grande respecto a ese punto O? ¿Qué dicen? Vamos. ¿Cuál me daría el momento de torsión mayor alrededor del punto O? El F, El F. ¿Y por qué el F? porque ahí se forma un ángulo de 90 grados y pues el vector R y F son como los más largos. Exacto. Entonces, el momento de fuerza o torque dijimos que es el producto cruz entre el vector R, el vector que apunta desde el eje de giro hasta el punto de aplicación de la fuerza, producto cruz con el vector fuerza. Y que la magnitud del momento de fuerza o torque sería entonces la magnitud de R
por la magnitud de f por el seno del ángulo entre esos dos vectores. Así que si el ángulo es 90 grados, eso es lo que maximiza el torque. Entonces, 90 grados es en este, en este y en este. Entonces, el ángulo sea 90 ayuda a maximizar el torque. Y ahora, pues resulta que también la magnitud de R y la magnitud de F. Y como dice la compañera, pues en el caso F, la magnitud del vector R y la magnitud del vector fuerza, pues son los más grandes. Por lo tanto, es allí donde se produciría el mayor momento de fuerza o torque. Muy bien. Ahora entonces vamos a estudiar lo que es el momentum o momento angular. El momento angular lo vamos a representar con la letra L mayúscula y es una cantidad vectorial. Y el momento angular de una partícula respecto a un cierto punto O, en este caso el punto O estaría acá, se define como el producto cruz entre el vector que apunta desde ese eje de giro, desde ese origen, hasta donde está la partícula, producto cruz con el vector cantidad de movimiento lineal. Es decir, que es el producto cruz de R con, y recuerden que la cantidad de movimiento lineal sería el producto de la masa por la velocidad instantánea. Es el producto cruz entre esos dos vectores. Y recuerden que según la definición del producto cruz, entonces el resultado de multiplicar estos vectores R y P me daría como resultado un vector que es perpendicular al plano formado por esos dos vectores. Por eso en esta figura ustedes ven que está un plano pintado en amarillo y ese plano es el plano que contiene a los vectores R y V, el vector posición y el vector velocidad. El vector L está apuntando perpendicularmente hacia arriba de este plano. No se olviden que el producto cruz satisface la ley de mano derecha, ¿no? Claro, porque un vector perpendicular a este plano también podría apuntar hacia abajo del plano. ¿Cómo sabemos entonces que en este caso el vector L es un vector que está apuntando hacia arriba? En este caso entonces lo sabemos de la siguiente manera. Si ustedes imaginan que están colocando los dedos de su mano derecha, los 4 dedos menos el pulgar, apuntando en la dirección de R, y si de apuntar poniendo sus dedos en esa dirección, giran sus dedos buscando el vector velocidad, el pulgar queda apuntando en la dirección del vector L, del vector momentum angular. Esa es la definición de el momentum angular. Y ese vector momentum angular pues cumple un papel muy importante en las situaciones en donde las partículas están efectuando rotaciones o donde tenemos cuerpos sólidos que están efectuando rotaciones. Observen entonces ustedes que si el vector momentum angular se define como R cruz P, derivemos el momentum angular respecto al tiempo. Esto sería entonces la derivada respecto al tiempo de R cruz P. Y derivar el producto de dos vectores se hace de la misma manera que nosotros derivamos el producto de dos funciones. Esto sería entonces el primero, cruz, la derivada de la cantidad de movimiento lineal respecto al tiempo, más la derivada del primero respecto al tiempo, cruz, el segundo vector. Muy bien, o sea que esto es igual a R cruz. ¿Y qué es la derivada de la cantidad de movimiento lineal respecto al tiempo?
¿Recuerdan? ¿Qué es la derivada de la cantidad de movimiento lineal respecto al tiempo? Esa forma más general de la segunda ley de Newton. Es la fuerza neta que actúa sobre la partícula. Más, ¿y qué es la derivada del vector de posición r respecto al tiempo? Esa es la velocidad instantánea. Y recuerden que cantidad de movimiento es el producto de la masa por la velocidad. Pero resulta que este segundo término del lado derecho, el producto cruz del vector velocidad con el producto de la masa por la velocidad, la masa es un escalar, así que el vector cantidad de movimiento lineal apunta en la misma dirección que el vector velocidad instantánea. Este producto cruz es el vector, da como resultado el vector cero. Por lo tanto, lo que observamos es que la derivada respecto al tiempo de la cantidad de movimiento angular es igual a R cruz F. Pero justamente R cruz F hemos visto que es lo que denominamos el momento de fuerza o torque. Así que lo que estamos diciendo es que la derivada de la cantidad de movimiento angular respecto al tiempo es igual a el momento de fuerza o torque. Miren entonces que esto es, de nuevo, si ustedes piensan como en analogías, en el caso de una traslación de una partícula, pues justamente la forma más general de la segunda ley de Newton era que la derivada de la cantidad de movimiento lineal respecto al tiempo era justamente lo que nosotros llamamos la fuerza neta que actúa sobre la partícula. Y si no hay ninguna fuerza neta o la suma de todas las fuerzas da el vector cero, el hecho de que la derivada de la cantidad de movimiento lineal respecto al tiempo fuera el vector cero, eso lo que implicaba era la conservación de la cantidad de movimiento lineal. Dijimos que si sobre un sistema no había ninguna fuerza neta actuando, entonces se conservaba la cantidad de movimiento lineal para ese sistema. Miren entonces aquí que en el caso de las rotaciones, si la derivada de la cantidad de movimiento angular respecto al tiempo ya no es el momento de fuerza o torque, sino que es el vector cero, entonces se conserva la cantidad de movimiento angular del sistema. Si esta derivada es igual al vector cero, entonces significa que la cantidad de movimiento angular es una constante. Es una constante del movimiento. Y de esta forma, entonces, hemos presentado tres constantes muy importantes del movimiento, tres cantidades que se conservan bajo ciertas circunstancias. La energía mecánica, la cantidad de movimiento lineal y la cantidad de movimiento angular. Y a esto es lo que nosotros nos referimos como las grandes leyes de conservación. El hecho de que nosotros sepamos que hay ciertas cantidades que bajo ciertas circunstancias no cambian con el tiempo, a pesar de que las partículas que constituyen el sistema están interactuando, es lo que nos da una gran capacidad para poder predecir cómo se va a comportar el sistema. O no solamente para predecir el futuro, sino también para mirar hacia el pasado, saber en tiempos anteriores cómo era la configuración del sistema. Y eso, pues en ingeniería, es lo que nos da una gran capacidad para poder diseñar dispositivos y procesos. Veamos un ejemplo. Consideremos entonces a la Tierra, a nuestro planeta, y por acá está la Luna. La Luna está orbitando en torno a nuestro planeta. Y resulta que lo que mantiene en órbita a la Luna
en torno a la Tierra, pues es la fuerza de atracción gravitacional que le está ejerciendo nuestro planeta a la Luna y la mantiene en esa trayectoria que no es realmente una circunferencia, sino que es una elipse, aunque es una elipse que en términos astronómicos es realmente, digamos, muy parecida a una circunferencia. La excentricidad es pequeña. Resulta que, entonces, el momentum angular de la Luna alrededor de la Tierra sería entonces dado por el producto cruz entre el vector posición y la cantidad de movimiento lineal asociada a la Luna. El vector de posición sería entonces un vector que apunta desde el centro de nuestro planeta hasta el centro de la Luna. Ese sería el vector de posición R. Y si nosotros derivamos la cantidad de movimiento angular respecto al tiempo, entonces ya vimos que esto era igual a R cruz F. Pero resulta que en este caso, esta fuerza está apuntando hacia el centro de la Tierra. El vector R y el vector F forman 180 grados. De manera que ustedes, pues, al calcular, podrían darse cuenta que este producto cruz, pues, va a dar justamente el vector 0. Y por ese motivo, entonces, el momentum angular, la derivada respecto al tiempo del momentum angular de la Luna alrededor de la Tierra es 0. Y eso entonces quiere decir que el momentum angular de la Luna alrededor de la Tierra permanece constante. Resulta que la Tierra, realmente este sistema es más complejo, porque pues no es simplemente una partícula orbitando en torno a una partícula, sino que realmente son cuerpos sólidos, cuerpos de forma esférica, y que además pues giran sobre su propio eje, ¿verdad? Así que el momentum angular realmente no es solamente el momentum angular de traslación, sino que también hay una contribución al momentum angular que tiene que ver con la rotación de los planetas, en este caso del planeta Tierra y de la Luna, sobre su propio eje. ¿Ustedes han escuchado eso de que la Luna se está alejando de nosotros? No sé si lo han escuchado, no sé si lo han visto por ahí en internet, que a veces salen esas noticias y que dicen que la Luna se está alejando no sé cuántos milímetros por cada cientos de años, que la Luna se está alejando de nosotros. Bueno, pues resulta que eso es cierto. Lo que sucede es que cuando la Tierra nació, cuando la Tierra se formó hace unos 4.500 millones de años, inicialmente la Tierra giraba muy rápido. Parece que su giro era cerca de 8 horas, no de 24 horas. Así que debido a la presencia de la Luna, debido a la interacción gravitacional con la Luna, la Tierra se ha ido frenando. De manera que ahora pues la rotación pues está cerca a las 24 horas. Pero el hecho de que entonces se vaya frenando, eso quiere decir que la cantidad de movimiento angular estaría disminuyendo. Como la cantidad de movimiento angular es una constante, esto nos explica que la Tierra se está haciendo cada vez un poquito más lenta, está girando más lentamente, pero la Luna entonces se está alejando, de manera que el momento angular del sistema permanece constante, ¿no? Entre la Luna y la Tierra se ejercen unas fuerzas que se llaman fuerzas de marea, y eso hace que el movimiento rotacional de la Tierra y de la Luna sobre su propio eje estén cambiando, y al mismo tiempo entonces la distancia entre la Tierra y la Luna va creciendo, de manera que el momento angular del sistema Tierra-Luna permanezca constante.